Claro, Él nos habla libertad en todo momento. Y para ello quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 7. Y si bien este es un capítulo que habla específicamente del matrimonio, quiero que vayamos al verso 17. Y sigamos la lectura, dice: porque cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Amén. Y amén. ¿Qué dice este último versículo? Dice: no os hagáis esclavos de los hombres. Tú que me estás viendo desde el otro lado del computador, no os hagáis esclavos de los hombres. Vemos otro capítulo en Lucas 11, un pasaje de la Escritura que nos puede ayudar un poquito más a entender esta parte. Y primero yo quiero que entiendan, hubo un grupo, o habían varios grupos dentro de la religiosidad del mismo Jerusalén, que eran los escribas y los fariseos. Un grupo, no sé si le puedes bajar un poquito al micrófono, un poquito. ¿Es el 1? Sí. No, el 1. Hacia abajo. ¿Así? Así. Okay. El capítulo 11 de Lucas nos empieza a hablar acerca de los milagros que estaba haciendo Jesús. Y empieza, y también algunas cuantas palabras. Y está hablando acerca de situaciones que estaban en la parte social del pueblo de Israel. Ustedes recordarán que hubo en algún momento en que los mismos escribas y fariseos acusaron a Jesús de que por los demonios echaba fuera a los demonios. Ustedes podrán recordar que los mismos fariseos en determinado momento se quejaron acerca de que Jesús sanaba en día de reposo. O se empezaban a decirles que querían señal cuando ya habían visto muchos milagros, muchas señales y muchos prodigios. Y entonces en este momento, en uno de los momentos más fuertes, dice que Jesús acusa a los fariseos y a los intérpretes de la ley. Y quiero que leamos conmigo y dice: luego que hubo hablado, en el verso 37, dice: luego que hubo hablado, les rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la casa.
El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. ¿Saben? Una cosa que debemos de tener es que los demás se extrañen de que nosotros hacemos bien a otros, sin importar quién sea. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se los impedisteis. Qué fuerte. Jesús se quejó con una generación de líderes, de intérpretes de la ley, de líderes religiosos que tenían algo en común. Así dice, ellos no entraban ni dejaban entrar. Le enseñaban a la gente a temer a la tradición, a temer a los mandamientos de hombres, mas no temer la esencia que era la ley, que era el temor a Dios. ¿Cuántas veces de nosotros mismos podemos llegar a tener actitudes en las cuales nos podemos convertir en personas religiosas o legalistas, que se les olvida que la salvación que hemos obtenido ha sido por gracia y no por lo que hacemos? Dios quiere una generación que se mueva en libertad, pero en la verdadera libertad, no la libertad como el mundo la da, sino la libertad que Cristo da a su iglesia, que fue por medio de su sangre. Pero no quiere personas que estén a la fuerza. Él quiere personas que en realidad experimenten ese momento en el cual puedan decir: yo hago esto porque amo a Jesús. Yo no hago esto porque amo a Jesús. Y esto era lo que tenían los fariseos y los intérpretes de la ley. Ellos seguían una religión, ellos seguían una forma de hacer las cosas, pero lo hacían por una tradición que ellos tenían de generaciones, olvidándose de las cosas más esenciales de la ley, como era el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo, que eran los dos grandes mandamientos.
Por eso es que decía en el siguiente capítulo, decía, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y tenemos que evitar ser esclavos de la hipocresía. Del hecho de decir que conocemos a Dios y de actuar de otra manera, o de poner cargas contrarias a aquello que nos había sido dado desde ese momento en que Jesús estuvo en la cruz del Calvario. En 2 de Corintios 3, del 8 al 9. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Hoy tengo un mensaje para la iglesia. Y no es por tanto lo que hagas, por lo que eres salvo y por lo que Dios va a hacer en este lugar, sino va a ser por causa de la gloria que viene por la justificación que Él nos dio desde hace 2000 años en la cruz del Calvario. Hoy no tenemos que tener esa mentalidad en la cual que porque hagamos ciertas cosas vamos a poder tener esa gracia de la gloria de Dios sobre nuestras vidas, sino que va a ser por medio de su gracia que nos ha rodeado a nosotros y de su grande amor. Porque ¿qué es lo que pasa cuando uno empieza a experimentar el amor de Dios? Y no estoy hablando solamente de la experiencia cuando uno se convierte, sino de la experiencia diaria que tiene que haber en nosotros. Dice que en el ministerio, en el Antiguo Testamento, Moisés se tenía que tapar el rostro por causa de que la gloria se iba. Y dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Y también de las personas que están inconversas. Hay un velo. Y también sobre mismos hijos de Dios hay velos puestos. Pero dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuántos saben que tuvimos una primera experiencia cuando tuvimos la revelación de que Jesús nos salvó en esa cruz del Calvario y de que su gracia nos rodeó? ¿Cuánto nos fue quitado ese velo? Porque así dice la Escritura. Hay una parte que habla que son velos mágicos en las personas, pero hay creyentes que todavía siguen teniendo velos mágicos. ¿Y por qué siguen teniendo velos mágicos? ¿Por qué siguen teniendo esos velos, ese velo que no les deja ver la verdad acerca de la realidad del Espíritu Santo? La realidad de su poder, de su amor, de su gracia. Porque todavía hay muchas personas, aún dentro del mismo pueblo de Dios, que no lo han conocido a Él. Tuvieron la experiencia, pero no lo conocieron a Él. ¿Cuál era la raíz de la queja de Jesús? Jesús en algún momento les dijo a los fariseos, porque los fariseos le dijeron, cuando venga el Cristo no vamos a saber de dónde viene. Y Jesús les contesta, ustedes no conocen de quién vengo. Porque ellos no conocían al amor del Padre. Ellos no conocían al Padre.
Y por eso ellos se habían convertido en hipócritas, porque no habían conocido al Dios de verdad. Ellos habían conocido solamente la ley, ellos solamente habían conocido las tradiciones, pero ellos no se habían en realidad puesto en la búsqueda de Dios. Y hoy hay cristianos, hay creyentes que están así, siguen teniendo velos en su vida. Porque ¿qué pasa cuando se quita el velo? Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Las personas que se congregan en una iglesia no lo tienen que hacer por el temor a lo que diga el pastor o por el temor a lo que diga algún líder. Lo tienen que hacer por causa de que aman al Señor. ¿Cómo experimentas la auténtica libertad? El hecho de ser auténtico. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Batallas con alguna situación en tu vida? ¿Batallas con algún pecado? ¿Batallas con algún error que cometiste? Te tengo una noticia. Y es que en la medida que tú entres a tu lugar secreto, vas a ser transformado y vas a recibir libertad en Cristo. Gálatas 5, 1, 6. Verso 1 al 6. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué dice? Estemos firmes. ¿Eso qué quiere decir? Que puede en algún momento tratar circunstancias que nos hagan de nuevo esclavos. Sí, por eso es la importancia estar firmes. Las disciplinas son buenas, son buenas. El problema es cuando creemos que por esas disciplinas vamos a lograr ser salvos. Tenemos siempre que recordar esto. Somos salvos por gracia. Y por eso vuelve a decir Pablo, dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis lo que por la ley os sujetáis, de la gracia habéis caído. Pablo está hablando de un ejemplo que es la circuncisión. Pero es igual con muchas cosas. No por el hecho de que ayunemos 20,000 veces vamos a ser más santos que otros, aunque tenemos que ayunar.
No porque hagamos 20,000 cosas en la iglesia significa que somos salvos. No somos salvos por eso. Somos salvos por la gracia. No nos sujetemos y no nos pongamos nosotros mismos yugos de esclavitud. Y eso es lo que sucede en los últimos años en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está empezando y hay iglesias que están poniendo yugos al pueblo. Es necesario tener mucho cuidado, porque de la gracia podemos caer y volvemos a ir a la ley. Porque dice en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Por qué obra la fe? Por el amor. No somos perfectos, somos una iglesia que tiene muchas imperfecciones y estamos aquí y estamos en este lugar porque necesitamos ser perfeccionados. Pero una manera de poder ser libre de ataduras, de situaciones, es por medio de la comunión entre los mismos que estamos en la iglesia. Es el hecho de ser sinceros, ser auténticos, que somos personas que fallamos. Porque la Escritura dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos ayudarnos entre unos y otros. Dios mismo sabe, porque está escrito que no hay justo ni aun uno, todos cometemos errores, todos necesitamos ayuda, necesitamos dejar el orgullo de lado y necesitamos aceptar que necesitamos ayuda, aun seamos el más pequeño en la iglesia o aun seamos el líder en la iglesia. Todos necesitamos de todos, todos nos necesitamos. Porque dice: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cuál fue el problema? Porque eran hipócritas los fariseos. Porque los mismos fariseos, en la misma actitud que tenían, en la misma forma de enseñar, se sentían superiores a todos los demás del pueblo. Por eso les decía Jesús: ustedes anhelan estar en las primeras sillas, anhelan que ustedes los vean todos. Pero a los que quieren entrar, no los dejan entrar y ustedes ni entran. Porque el verdadero creyente no es aquel que es el más perfecto, sino aquel que sabe que tiene que ser perfeccionado por Jesús. Y por eso en este mismo capítulo de Gálatas dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. La libertad implica dejar el ego de lado e implica tener ese momento para que Dios trabaje en nosotros. Necesitamos que Dios trabaje en nosotros. Necesitamos que Dios nos perfeccione. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y dice: el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué es segar para el Espíritu? El hecho de que nos ayudemos unos a otros, pero que nosotros entendamos: no podemos hacerlo solo. Por eso termina esta parte diciendo: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Somos un cuerpo
Y necesitamos caminar en libertad y no en la hipocresía de los fariseos, porque la hipocresía es esclavitud. Y así estaban los fariseos y los escribas, eran esclavos. 2 Corintios 7, verso 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Te sientes mal, sientes que le has fallado al Espíritu Santo, es mejor ir delante de su presencia. Y si es necesario pedir ayuda, pero eso es mejor. Porque eso produce arrepentimiento y eso es lo que le agrada a Dios. Lo que le agrada es personas que se arrepienten. No importa en qué momento cometieron el error. Necesitan arrepentirse para volver a ser lavados por su sangre. Para ser lavado de todo pecado. Dios te lavó de todo pecado. Pero necesitamos trabajar para ser santos como su iglesia. Saben, nadie está exento en cualquier momento de ser hipócrita. Y no es necesariamente en un tema de liderazgo religioso, con nuestras acciones diarias. No estamos exentos, pero necesitamos trabajar en dejar esa hipocresía. Porque nadie está exento en algún momento de serlo. Porque en Gálatas 2, verso 11 al 21 hay un ejemplo. De hecho, si algunos tienen ustedes la Reina Valera, dice: Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Y vamos a leer por qué. Y Pablo sí lo dice, que lo reprendió. Dice: cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos. Las apariencias. ¿Somos esclavos de los hombres o somos esclavos de Dios? Cuando nosotros seguimos las apariencias, cuando nosotros decimos el qué dirán, somos esclavos de los hombres, y por eso Pablo se enoja. Porque si Dios nos llamó a libertad, y todo este libro de Gálatas nos habla acerca de la libertad que hay en Cristo Jesús, de la gracia con la que fuimos nosotros limpiados. Y Pedro no siguió en ese momento lo que había aprendido de Jesús, que era su gracia, que era su amor, y que necesitaba mostrar amor a los gentiles, independientemente de que vinieran los judíos o no. Él tenía que actuar congruentemente con lo que había aprendido. Y Pablo lo ve y dice: no está bien. Y dice que en su simulación participaban también los otros judíos. Cuando tú eres esclavo, puedes llegar por tu causa que otros crean que tienen que actuar así, y puedes arrastrar a otros a la misma esclavitud que tú. Porque dice: en su simulación participaban también los otros judíos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
No se trata de que obliguemos a otros. Se trata de que les hablemos de las buenas nuevas de la gracia de Jesús. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Que lo que hable de nosotros no sea temor de hombre. Que nuestra acción no sea de temor de hombre. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La reflexión es esta. Tenemos que dejar la hipocresía, pero tenemos que empezar a vivir la gracia de Dios. Vivir la gracia de Dios. Y esto va muy enfocado, sobre todo en algún momento en el liderazgo dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que va a pasar el día de mañana cuando alguien nos pida consejo? Tenemos que cuidar y medir nuestras palabras para evitar ser como escribas y fariseos. Porque no es por lo que haga la persona, es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No es por lo que hicimos nosotros que estamos en este momento, es por la gracia de Dios. No estamos exentos de pasar eso en algún momento. Pero es necesario cuidar de no perder nuestro enfoque. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, esto dice Gálatas capítulo 3, verso 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Iglesia, tengamos cuidado. Igual de nuestros pensar se esclavice a prejuicios. ¿Y cuál es la manera de evitar los prejuicios? Es conociendo nuestra identidad en Cristo, que yo soy un hijo de Dios, que fue salvo por gracia. La Escritura habla que Dios va a empezar a derramar vino nuevo en odres nuevos. Y Jesús habla esta parábola diciendo: nadie pone remiendo de paño viejo, remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de tal manera tira del vestido y se hace peor la rotura. De la misma manera, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque lo uno y lo otro se echan a perder. Mas echan vino nuevo en odres nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la estructura religiosa con la que hemos crecido en algún momento,
o que seguimos teniendo, debemos de eliminarla, porque viene un vino nuevo, viene una unción fresca y una presencia de Dios increíble para la iglesia, pero necesita personas que sean odres nuevos, para que cuando lo derrame no tire del vestido, no lo eche a perder. Kathryn Kuhlman, una de las predicadoras más notables que tuvo el siglo XX, ella le pregunta a Dios en el albor de su ministerio y le decía: Señor, llevo muchos años en el ministerio, ¿y por qué hasta esta edad me has dado tanta bendición, me has dado tanta unción? Y la respuesta que le dio Dios fue: porque si te lo hubiera dado antes, lo hubieras echado a perder. Porque todavía había religiosidad, había situaciones inconclusas, había muchas cosas. Dicho y hecho, Kathryn Kuhlman culminó su ministerio como una gigante de la fe. Pero han habido otros momentos, otras personas que quisieron que, como dirían, corrieron y se echó a perder el vino. Por la religiosidad, por el legalismo, la tradición, por muchas cosas. Cuando yo digo no vamos a ser esclavos, es no vamos a ser esclavos de la hipocresía y de la falta de amor. Esta iglesia tiene que ser una iglesia de amor y tiene que ser una iglesia que impacte no solamente a esta generación, sino a la siguiente generación y a la siguiente generación hasta que Cristo venga.